Muy buenos días a todos. Queremos darles la bienvenida a este coloquio internacional Manuel González Prada, titulado La lira rebelde y la patria feroz. Se trata de un evento que surge de las mismas aulas, en el sentido de que está conformado en gran parte por estudiantes de dos universidades, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En ese sentido, pues, se trata de una actividad pues, del propio cuerpo universitario que trata de poner en la agenda a uno de los autores más importantes de la historia moderna de nuestro país. Esta organización ha estado a cargo de 4 instituciones, sobre todo, comenzando por la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la Asociación Peruana de Retórica, por la Casa de Literatura Peruana y también por la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entonces, pues le damos la bienvenida a estos, a los que nos escuchan en este momento. Están invitados a los 3 días que empiezan el día de hoy. Será entre las 10 de la mañana y 1 de la tarde, en la que no solamente estarán estudiantes, sino también distinguidos profesores de estas casas de estudios y 2 invitados internacionales, reconocidos estudiosos de la obra de González Prada. Quiero pues presentar a la profesora Yolanda Westphalen, quien es la directora de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para que nos dé sus palabras en esta ceremonia de inauguración. Buenos días, Yolanda. Buenos días a todos, buenos días Mario, un gusto verte, por lo menos aunque sea virtualmente. Yo quiero agradecer la invitación de parte de los profesores Eduardo Lino, Jaime Vargas Luna, a participar en esta inauguración del coloquio Manuel González Prada, La lira rebelde y la patria feroz. Quiero agradecer también la participación de los invitados que ha mencionado Mario, ¿no? Tomás Gord, Isabel Tozá, la tuya misma, y todos nuestros colegas de la unidad de posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. También la colaboración siempre fraterna en la Casa de la Literatura y la realizada, pues, ¿no?, de la Asociación Peruana de Retórica, que tiene entre sus principales representantes al profesor Camilo Fernández. Y como señaló Mario, me place particularmente que este evento haya surgido de la práctica del curso de metodología de la investigación literaria y que haya encontrado una empatía, digamos, ¿no?, con lo que estaban también los estudiantes de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, ¿no? Y me complace porque la asignatura de la metodología de la investigación literaria que tiene la escuela tiene el propósito de dar a los estudiantes las herramientas fundamentales para que puedan realizar trabajos de investigación en el campo de los estudios literarios. Y se propuso, ¿no?, y llevó adelante la tarea de estudiar la obra de Manuel González Prada. Obviamente, dada la vigencia de su pensamiento y la actualidad de su mensaje en el camino hacia el bicentenario, ¿no? Y los estudiantes, ¿no?, elaboraron un conjunto de investigaciones desde el punto de vista de corte político, social, estético, ¿no? Y creo que la función que compartimos, ¿no?, los participantes acá en este evento es el papel de la importancia de los estudios literarios, de los estudios humanísticos en la producción y difusión de conocimientos. O sea, no solo visibilizar y socializar los trabajos de investigación de importantes investigadores nacionales y extranjeros sobre la obra de González Prada, sino como
has remarcado los trabajos e investigación de los propios estudiantes, ¿no? Nosotros recientemente realizamos el 7º encuentro de jóvenes investigadores como parte de este esfuerzo por abrir las puertas para que acceda de una manera inicial a la exposición científica de sus trabajos y a poder participar de un diálogo, de un debate con la comunidad académica, con la comunidad especializada sobre estos trabajos, ¿no? Y bueno, también me gusta mucho, me complace mucho el nombre del coloquio, ¿no? Porque enfatiza el lugar de enunciación de los estudios literarios en San Marcos y las organizaciones humanistas afines como que auspician este evento, ¿no? O sea, el canto, la creación rebelde, y la lucha feroz contra esta élite criolla dominante, contra la corrupción de la que se nutre, contra sus poderes simbólicos y sus imaginarios, ¿no? Entonces, la vigencia de este pensamiento creo que es crucial, y su elección en un momento que se plantea repensar el país, la autoconciencia de su recorrido histórico, la necesidad de construir nuevos imaginarios y mundos posibles, es parte, ¿no?, sustancial de la lucha por la defensa de las humanidades y el pensamiento crítico. Es una tarea central de los investigadores y docentes, ¿no? Y es una perspectiva que compartimos con todos los que, nuestra contraparte en este coloquio, y parte de una tradición de la que nos sentimos, ¿no?, orgullosas y orgullosos, ¿no? Efraín Cristal había planteado que el modernismo fue el que hizo posible que los propios hispanoamericanos se planteasen la existencia de una historia literaria hispanoamericana, ¿no? Y precisamente las características del ensayo, escritura del yo, como su punto de vista, su lenguaje no especializado, su estilo, sello propio y su preocupación por temas del presente, son formas de expresión de una nueva subjetividad, ¿no? Y creo que en este coloquio se va a analizar precisamente el pensamiento político, su retórica poética, ¿no? Yo solamente quiero tratar de unificar este problema de la importancia del trabajo de ensayo. O sea, Gonzalo Prada va a recurrir a este género porque le permite expresar su adhesión a la modernidad, rompe con los valores tradicionales de la poética clásica, bueno, a través de la fragmentación, la autorreferencialidad, el carácter asistemático, antidogmático, la libertad expositiva, la flexibilidad formal, ¿no? Aspectos que son justamente los que caracterizan a estas llamadas o denominadas escrituras de la modernidad, ¿no? Y este género va a permitir a los autores mostrar su punto de vista sobre determinado tema, reflexionar sobre él, ¿no? Al margen de los academicismos, y también en un debate muy importante con su contemporaneidad, e invocando al futuro, ¿no? Y esto es lo que me parece más importante, ¿no? O sea, en el Perú, ¿no? Esta postura combativa lo convierte definitivamente en una de las fuerzas en conflicto al interior del campo literario, como dije, la de los intelectuales que se oponen a la élite criolla, o podríamos decir ahora la oligárquica y empresarial, en sus perspectivas estéticas y socioculturales, y van a reivindicar el paradigma de la polémica en la tradición rebelde e iconoclasta, ¿no? Es un paradigma actualizado por nuestros jóvenes investigadores. Yo creo que este coloquio es un signo del cambio de los tiempos en la escuela y en la facultad, que son jóvenes profesores comprometidos con la investigación y los estudiantes, que comprenden el rol social de la producción y difusión del conocimiento, ¿no? Entonces, solo no, podría decirlo, los llamo a permitir que continúen a defender lo basado en nuestra comunidad académica, apostar como González Prada por la juventud y el futuro, y no regresar al pasado, ¿no? Bueno, felicitarnos, ¿no?, porque es colectivo, por la organización de este coloquio, desear que los jóvenes sigan adelante con sus proyectos, y bueno, ¿no?, espero que este sea un saludo a los organizadores, y bueno, dar por, nuevamente colectivamente, dar por inaugurada este coloquio internacional Manuel González Prada, la lira rebelde y la patria feroz. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muy agradecido por tu participación, tu colaboración también. Y bueno, quiero también saludar al profesor Eduardo Lino, quien es el profesor de curso de metodología,
y cuyos estudiantes del curso, cuyos estudiantes estaban participando aquí en grupos también, ¿no? Lo que significa que eh, se, se desarrolla una investigación no solamente individual, ¿no? Como de repente casi siempre se ha hecho en la tradición letrada, sino también en equipos, ¿no? Que puedan abordar cuerpos literarios más amplios, ¿no? Y creo que eso es también destacable. Eduardo, no sé si quieres decir algo en esta inauguración. Yo creo que es importante de repente si nos eh, comentas un poco tú, al menos sobre este inicio y estas actividades en el curso. Sí, en primer lugar, muchísimas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en la inauguración de nuestro coloquio. Ya lo ha señalado la profesora Yolanda Westphalen, el profesor Mario Granda. Detrás de este esfuerzo está, sin duda alguna, el apoyo muy valioso de muchos estudiantes que, por supuesto, vamos a ir conociendo a lo largo de estos 3 días. También reconocer y agradecer la valiosa ayuda del profesor Jaime Vargas Luna y mencionar simplemente que este curso de metodología de la investigación literaria que se centró en Manuel González Prada, quiere justamente, como muy bien lo remarcaba la profesora Yolanda, darles un espacio a nuestros estudiantes para que puedan ingresar a lo que significa la exposición científica, a que puedan conocer la dinámica en estas nuevas condiciones, por decirlo así, propias de este contexto que todos vivimos, y que puedan presentar sus ideas, desarrollarlas, formar parte de una comunidad académica que, como el propio González Prada lo señalaba, ¿no? Independientemente de su clásica frase, los hijos a la tumba, los jóvenes a la obra, González Prada en una entrevista, en una de las tantas entrevistas que le daba a los jóvenes en la Biblioteca Nacional, él les decía que visítenlo, siempre búsquenme, visítenme en la Biblioteca Nacional, no soy un ogro. Esas eran sus palabras que él mencionaba en las entrevistas que le daba a los jóvenes de 18, 20 años, a un joven Vallejo, a un joven Valdelomar, a un joven Aya de la Torre, a un joven Mariátegui. Les decía eso, visiten. Y eso es lo que justamente con este coloquio, con nuestros jóvenes investigadores del curso y otros que se han sumado de la Universidad Ruiz de Montoya, queremos hacer, visitar a González Prada con nuevos enfoques, nuevas perspectivas. Simplemente eso, y agradecerles enormemente por acompañarnos en esta inauguración y a iniciar con este acercamiento a González Prada. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Yolanda, nuevamente. Yolanda, te damos las gracias y damos pase a la primera mesa del evento. Todos los que nos acompañan están invitados también luego a la ceremonia de cierre de aquí a 3 días. Pues bien, Eduardo, te doy entonces la palabra para que presentes la primera mesa a cargo bueno, la primera mesa del día de hoy. Bien, para comenzar, tenemos a dos integrantes del grupo de investigación Manuel González Prada, Tradición, Escritura y Pensamiento, que pertenece a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y que hoy día pues, presentan las dos primeras mesas. Tenemos primero a Carlos Toledo, quien es magíster en Historia y candidato doctor en Filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es investigador y docente universitario con publicaciones en epistemología, geoética, pedagogía e historia. Actualmente es coordinador académico del programa de Humanidades y miembro del grupo de investigación, como ya mencioné, Manuel González Prada de la Ruiz de Montoya. A su cargo estará la mesa titulada Ejercicio hermenéutico acerca del ensayo La Revolución Francesa de Manuel González Prada. Y luego, en esta primera presentación,
tendremos la participación de Elvis Mori, estudiante de la carrera de Educación en la especialidad de Filosofía y Ciencias Histórico-Sociales de la Universidad Antonio Ruiz Montoya, también miembro del Grupo de Investigación Manuel González Prada. Sus campos de interés son la historia intelectual y la historia social y cultural en América Latina. Muy bien, entonces comenzamos con Carlos. Bien, Mario, muchas gracias. Buenos días a todos. No sé si puedo compartir mi pantalla para subir la diapositiva. Sí, entiendo que sí, Carlos. Ya, muy bien. Bien, entonces todos pueden ver, creo, ahí la pantalla. Voy a hablar sobre este trabajo que he realizado, sobre este ensayo de Manuel González Prada acerca de la Revolución Francesa, que es muy interesante. Y bueno, también agradeciendo a los organizadores y también al grupo de investigación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, porque me permite regresar a mis lecturas de Manuel González Prada y poder verlo nuevamente y nuevamente sentir esa fascinación cuando uno lea a este personaje tan notable de la historia, ¿no?, del Perú. Bien, entonces, en este ejercicio hermenéutico acerca de la Revolución Francesa, voy a leer la introducción. Manuel González Prada escribe el ensayo titulado La Revolución Francesa de 1889, cumpliéndose un centenario del inicio de este acontecimiento histórico. El ensayo y su tratamiento por parte del autor dejan en evidencia aspectos relevantes, ¿no?, de un amplio conocimiento actualizado en su contexto histórico. Muestra además que Manuel González Prada era poseedor de lo que yo denomino una versatilidad académica, que le permitió exponer sus ideas, reflexiones y perspectivas. Además, la capacidad de utilizar hábilmente analogías, metáforas, metonimias, sinécdoques, etc., como bien menciona Chan Rodríguez en su investigación del año 1976. Un ejercicio hermenéutico sobre el ensayo citado permite identificar sus motivaciones y reflexiones referenciadas a su tiempo. Por ejemplo, el escribir motivado por la idea de promover la reflexión acerca de la necesidad de cambio, o escribir desde un romanticismo universal, desde un liberalismo acorde con la modernidad, o utilizando analogías con fuerzas naturales, por ejemplo, en una perspectiva naturalista, o desde la relación entre poder y ciencia, etc. Para estudiar los ensayos de Manuel González Prada, también en este trabajo, proponemos un procedimiento metodológico que pueda permitir estudiar sus trabajos con una mayor amplitud y perspectiva. Una metodología que pueda ayudar a evitar posibles sesgos del investigador, al preferir inicialmente, por ejemplo, desarrollar temas especializados, ¿no?, como puede ser desde el campo de la literatura y de la poesía, entre otros. Es decir, desde una metodología monista. Es cierto que Manuel González Prada tiene una formación evidentemente humanista. Sin embargo, sus preferencias académicas en el ensayo estudiado, así como de la lectura de otros ensayos, revelan que Manuel González Prada no es solo un especialista temático, sino un intelectual de una visión sistémica y de una amplia agudeza que le permite articular su crítica de manera versátil. Por lo antes expuesto, proponemos una metodología plural que nos parece útil para iniciar el estudio de los ensayos de Manuel González Prada. Inicialmente se debería comenzar la investigación, sugerimos, desde el método heurístico. A continuación, aplicar el método hermenéutico y finalmente aplicar el método de la especialidad del investigador. Esto lo vamos a desarrollar un poco más en las conclusiones. En el desarrollo temático, entonces, a continuación utilizaremos la publicación del libro digital de Manuel González Prada, Páginas Libres y Horas de Lucha, de publicación del año 1984, de Biblioteca de Ayacucho. Citaremos algunos párrafos del ensayo y comentaremos desde un punto de vista hermenéutico, intentando identificar el sentido y referencia contextualizada del autor. Por ejemplo, empezamos con esta cita, donde González Prada menciona, ¿no?, la Revolución Inglesa y la independencia norteamericana presentaron, por así decirlo, un carácter insular. Fueron evoluciones locales que solo interesaron a la dinastía de un reino y a los pobladores de un estado. Pero la Revolución Francesa vino como una sacudida continental. Hizo despertar a todos como toque de clarín en campamento dormido.
y se convirtió en la causa de todos. Bueno, en esta cita es evidente su visión desde la idea, ¿no?, de un romanticismo universal. A continuación también menciona más en otro párrafo, la revolución significa ruptura con las malas tradiciones de lo pasado, golpe de muerte a los últimos restos del feudalismo y establecimiento de los poderes públicos sobre la base de la soberanía nacional. Bueno, en este párrafo también es evidente su perspectiva desde la modernidad, ¿no?, y su simpatía o reconocimiento de las bondades del liberalismo revolucionario y de principios, que es lo que se entiende, ¿no? Y más adelante también volveré a mencionar esta parte del liberalismo. Con respecto a Napoleón Bonaparte escribe, ¿no? Era el hombre del 18 Brumario, la negación de las ideas modernas, la personificación del cesarismo retrógrado, pero sus soldados llevaban de pueblo en pueblo los gérmenes revolucionarios, como los insectos conducen de flor en flor el polen fecundante. De las naciones mutiladas por las armas nacía la libertad, como la savia corre del tronco rajado por el hacha. Ahí también se nota sus recursos de una perspectiva, ¿no?, de una figura naturalista. Bueno, en esta crítica al autoritarismo que él denomina cesarismo por el carácter autocrático de Napoleón, sin embargo, reconoce que es una forma dictatorial sui generis, ¿no?, pues se trata de un cesarismo político contradictoriamente de corte liberal, pues representa una distorsión del liberalismo con intereses de consolidar las bases del futuro orden burgués, una dictadura de la burguesía personificada en Napoleón, con aspiraciones de alcanzar e imitar el estatus y estilo de vida de la nobleza. Por algo Napoleón se proclama emperador, ¿no?, se autoproclama. Podríamos decir entonces una encarnación compulsiva del igualitarismo hacia arriba de la burguesía, de la aspiración burguesa, por el estilo de vida. Continuamos citando aquí a González Prada. En vano quiso Napoleón III seguir las huellas gigantescas de Bonaparte. Francia experimentó siempre la nostalgia de la libertad y regresó a la república como fuente de regeneración y vida. Aparentemente muestra una simpatía por la república, pues, pero que no es contradictoria, ¿no?, con su adhesión a un liberalismo de principios. En otra cita, la buena revolución se mostró siempre inteligente. Fue movimiento libre de hombres pensadores, no arranque ciego de multitudes inconscientes. Bueno, ahí hay muchas cosas para explorar, ¿no?, de Manuel González Prada, en realidad. Es bien interesante, pero tiene él una base, un fundamento. Bueno, aquí se puede percibir una admiración o reconocimiento de la importancia de contar con la Revolución Francesa, o en la Revolución Francesa, perdón, con dirigentes ilustrados, o sea, una burguesía ilustrada. Reconoce entonces la necesidad de un liderazgo, ¿no?, un ilustrado, y no apuesta mucho por las masas o multitudes inconscientes. Eso también es interesante, ¿no? Quiere decir de que le interesa el bienestar, le interesa, digamos, en el caso de esta revolución, y posiblemente pensando incluso también más adelante en Perú, le interesa a la gente, pero no cree que toda la gente lo puede hacer, ¿no? Tiene que haber unos líderes. En la siguiente cita también deja vislumbrar algo de su vitalismo, ¿no?, su preferencia por el vitalismo. Francia, como círculo de fuego, se ensancha prodigiosamente, arrojando por todas partes muerte y luz. Esta polarización, ¿no?, de figuras. El toque de la Marsellesa resuena desde el Tajo hasta el Tíber, y desde la tumba de Carlomagno hasta el sepulcro de los faraones. Hay florescencia de vida, exuberancia de fuerza, desbordamiento de actividad. Bueno, ahí se evidencia un vitalismo inmerso como elemento trascendente, ¿no?, de importancia histórica. Es la manera en que sus recursos literarios, ¿no?, para escribir, que son bien interesantes porque estimulan mucho, ¿no?, el mensaje tras una forma figurativa muy intensa. Seguimos citando. Si algo dice acá González Prada, debe censurarse los revolucionarios, ¿no?, franceses, es la exageración en el ideal humanitario, el afán de convertir a Francia en el caballero andante de las naciones. A los 2 meses de Valmy, el 19 de noviembre de 1792, la Convención Nacional promulga un decreto para socorrer a los pueblos que quieran recobrar su independencia y auxiliar a los ciudadanos que sufran o hayan sufrido vejámenes por la causa de la libertad. Hay que aceptarla como aceptamos un fenómeno atmosférico, sin contar los desastres, aprovechando los beneficios. Los hombres del 93 destruyeron, pero también construyeron. Entonces también aquí hay muchas cosas ricas que podríamos interpretar, ¿no? Por ejemplo, se puede advertir una crítica a una voluntad universal política,
que desde su punto de vista es criticable, ¿no? A pesar que Manuel González Prada evidencia en otros párrafos una simpatía por los ideales del romanticismo, pero al parecer no por una versión política universalista exagerada. En el último párrafo asocia su visión naturalista para valorar los aportes de construir una nueva Francia revolucionaria y liberal. Seguimos citando: coronando el Renacimiento y la Reforma, la revolución servirá de correctivo a la propaganda retrógrada de las comisiones religiosas y cortará el vuelo a la degeneración del tercer estado, a la burguesía implacable y avara. De 1789 a 1793 se acabó de templar las armas que tarde o temprano herirán de muerte a los seculares enemigos de la libre expansión individual. Bueno, en este párrafo realiza una crítica desde un liberalismo anticlerical y antipopulista incluso, no entendiendo, no malentendiendo digamos, su visión del pueblo, sino entendiendo que no debe ser una política populista que distorsione, digamos, los objetivos políticos tal vez. Y al parecer también desde la crítica de Adam Smith a las posibles distorsiones o degeneraciones del libre mercado, como ya los vemos y se discute mucho actualmente, desde un monopolio burgués corrupto, desde una perspectiva moralista, como era Smith, ¿no? Smith era un moralista en ese sentido. No veía, vislumbraba las distorsiones del mercado, etc. Y por supuesto, ese no era su propuesta. Sin embargo, lo que vemos actualmente es lo que más temía Smith, creo, ¿no? Continuamos citando unas últimas líneas del ensayo. Cada época de la existencia de la Tierra se marca por una carnicería universal. Todas las capas geológicas encierran cementerios de mil y mil especies desaparecidas. Si culpamos a la Revolución Francesa porque avanzó pisando escombros y cadáveres, acusemos también a la naturaleza porque marcha eternamente sobre las lágrimas del hombre, sobre la ruina de los mundos, sobre la tumba de todos los seres. Esta última párrafo es bien interesante porque aquí también González Prada muestra digamos, su manejo, no sé si muy profundo, pero por lo menos bien entendido, de los procesos geológicos, ¿no? Y naturales, y lo asocia, ¿no? Digamos, a la dinámica de la Revolución Francesa, como si fuera un naturalismo, pero que también la naturaleza no es una naturaleza moral, ¿no? Es decir, avanza, fuerzas naturales. Entonces la revolución podría la ver de esa manera, ¿no? Quizás con esa percepción naturalista y vital, ¿no? Nuevamente advertimos la utilización de su naturalismo como recurso literario, al parecer desde una visión darwinista de la época. Estamos a fines del siglo XIX, había mucha difusión ya de las ideas de Darwin, y se nota que González Prada estaba muy bien informado para su época, ¿no? Estaba muy bien informado. De la época de la lucha por la existencia, según Darwin, la selección natural, y justifica la dinámica de la Revolución Francesa desde una perspectiva naturalista y seguramente de mucha influencia darwinista. Bueno, en conclusiones, aquí es donde quisiera yo dar algunos aportes, unas propuestas, mejor dicho, y pongo, bueno, desde un ejercicio hermenéutico del ensayo titulado La Revolución Francesa, de Manuel González Prada, podemos reconocer ciertos aspectos de las motivaciones, sentido y referencias del autor, ¿no? Manuel González Prada escribe utilizando tropos literarios como metáfora, alegoría, hipérbole, metonimia, etc., como hemos dicho en la lectura de la cita de Chang. Estamos de acuerdo con el trabajo de Thomas Ward, en el cual menciona que desde el punto de vista político, Manuel González Prada evidencia una adhesión por un liberalismo de principios, un liberalismo puro, podríamos decir, ¿no? Que le permite diferenciar cualquier distorsión de liberalismo voluntario e involuntaria. La distorsión política voluntaria es uno de los temas de crítica de Manuel González Prada a los fallidos liberales peruanos, ¿no? Cuando él critica a los liberales peruanos, no los ve como si fueran liberales convencidos o de principios. Los ve como tránsfugas, los ve como advenedizos, ¿no? Como gente que antepone sus intereses, pero que se proclama liberal. Entonces a él eso le parece una traición, ¿no? Una canallada, posiblemente, seguramente también. Pero sin embargo es lo que él ve en los políticos, y bueno, de su época, y creo que no ha cambiado mucho tampoco ahora. Acá
Si bien es cierto que Manuel González Prada evidencia también una simpatía por el anarquismo, como todo el mundo lo conoce, proponemos aquí que en el caso del contexto político peruano de su época, parece que la base teórica es su liberalismo de principios y su estrategia de acción política inicial en el Perú es la de un anarquismo purificador para extirpar las taras coloniales de nuestra política. Parece que es su arma de combate, ¿no? El anarquismo. Pero sin embargo, no hay una contradicción entre liberalismo y anarquismo, ¿no? El mismo Chomsky, como bien mencionaba el profesor Ward, habla de que del liberalismo surgen estas vertientes también anarquistas y a su vez, bueno, regresara también en sentido opuesto, ¿no? Dado el carácter aparentemente perspectivista de Manuel González Prada, expresado en su dominio de tropos literarios impulsado desde una versatilidad académica, proponemos una metodología pluralista para superar el posible sesgo en el cual puede incurrir el manejo de una metodología monista. Acorde con lo antes expuesto, proponemos esta metodología pluralista para realizar un trabajo de investigación sobre los ensayos de Manuel González Prada, sobre los ensayos, ¿no? Primeramente, proponemos realizar una lectura panorámica desde el método hermenéutico, heurístico, ahí hay una equivocación, con el propósito de identificar y descubrir motivaciones generales del autor. Luego, recién vendría la etapa del estudio ejercicio hermenéutico, que permite afinar la justificación y reflexión sobre las motivaciones, sentidos y referencias de la escritura de Manuel González Prada, contextualizadas en el proceso histórico. Y finalmente, luego de cumplir las primeras dos etapas que sugerimos o proponemos, el investigador puede aplicar el método de investigación según corresponda a su especialidad, ¿no? Si es literato, no sé, si es filósofo, depende, ¿no? ¿Qué especialidad de humanidades o cualquier otra, ¿no? Que quisiera que fuera afín, por supuesto, acorde con el trabajo de Manuel González Prada, ¿no? Que tampoco vamos a sacarlo de su, digamos, de su ejercicio natural que él hace, ¿no? En su profesión, en su formación, desde su formación, etc. O sea, un análisis que corresponde a él, ¿no? A lo que él representa y ha expresado. Bien, entonces, esta sería pues la propuesta que he traído y les agradezco su atención. Aquí tenemos la bibliografía, las referencias. Y bueno, muchas gracias entonces por su atención. Muchas gracias, Carlos. Antes de continuar, quiero invitar a todos los participantes a que escriban sus preguntas en el chat que tienen a la mano. Los ponentes, en la medida de lo posible, responderán a estas preguntas. Entonces, vamos a recibir las preguntas y vamos a leerlas en orden de aparición, tanto al profesor Carlos Toledo como a Elvis Mori. Muy bien, entonces agradecemos nuevamente a Carlos Toledo y damos pase a Elvis Mori, cuya ponencia se titula González Prada, organización, agitación y representación política. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias también al profesor Carlos, y quisiera agradecer la invitación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a la Escuela Académico Profesional de Literatura de la Universidad Nacional de San Marcos y a la Asociación Peruana de Retórica, y todos los asistentes también a Tokio. Quisiera saber en principio si se me escucha bien. Sí, Elvis, se te escucha muy bien. Gracias, Mario. Continuando en esta línea de la discusión de los importantes aportes planteados por Carlos Toledo, quisiera mencionar algunos puntos. Que la presencia de la política en Manuel González Prada ha sido ampliamente estudiada en la dimensión de sus lealtades ideológicas y sus opiniones políticas. Sin embargo, me gustaría explorar la dimensión práctica de Manuel González Prada, es decir, la de un actor en el terreno concreto de la política de su tiempo. En otras palabras, más que hacer un análisis de su ideología política,
propongo ensayar un análisis de su comportamiento político. En este primer trabajo apelaré principalmente a fuentes ampliamente conocidas y publicadas de González Prada, como a fuentes secundarias, principalmente estudios históricos y biográficos. En ese sentido, esta presentación sirve para poner a prueba la plausibilidad de mi propuesta de llevar a cabo una lectura praxeológica de la acción y reflexión política concreta de Manuel González Prada. Mi estrategia metodológica consistió en ubicar momentos críticos en la historia del Perú, y más concretamente, la conformación del movimiento literario, político e inicios del movimiento anarquista peruano, de la que sabemos que Manuel González Prada participó. De ese modo, identifiqué dos coyunturas y crucé la información biográfica de nuestro autor con su producción intelectual alrededor de esos periodos, priorizando aquellas piezas dedicadas a comentar los eventos o asuntos de actualidad nacional. Mi interpretación de la información no consistió tanto en un análisis hermenéutico e intertextual, sino en una lectura pragmática de los aspectos praxeológicos de su prosa, pluma y retórica. En otras palabras, preferí explorar los modos concretos en que Manuel González Prada se refiere a asuntos como juegos de poder, estrategia, programas, alianzas, victorias y derrotas, por encima de análisis más sofisticados acerca de, por ejemplo, la construcción del sujeto, los antagonismos o las equivalencias en la línea de Laclau y los continuadores de él. ¿Por qué estudiar entonces la dimensión praxeológica política de Manuel González Prada? No ahondaré mucho en este aspecto, pero quiero compartir dos reflexiones. Por dimensión praxeológica me refiero a lo que César Rendueles se refiere a la dimensión inherente de la elaboración intelectual sobre la sociedad. Para ese sociólogo, los saberes sobre lo social, desde los más ideológicos hasta las ciencias sociales, son en última instancia saberes cotidianos y conllevan, por lo tanto, un grado mayor de falibilidad y ambigüedad que aquellos saberes elaborados por las ciencias formales. En ese sentido, la lectura praxeológica es tanto el uso de los saberes cotidianos como el estudio de la praxis, es decir, la dialéctica siempre tensa entre teoría y práctica, entre reflexión y experiencia. En los indicadores orgánicos, es decir, en aquellas figuras históricas que combinaron la labor intelectual con la política, por ejemplo, Gramsci, Lenin o Valle de la Torre, el estudio es una racionalidad política práctica, en tanto operadores o agitadores se vuelve posible e indispensable, especialmente luego de tener un conocimiento acumulado e importante previo sobre los aspectos importantes y más canónicos de sus trayectorias, como el análisis de su pensamiento y su biografía. Para el desarrollo de estas ideas, voy a tomar dos momentos o coyunturas críticas en las que González Prada despliega su faceta como analista de la política, como estratega, conductor y organizador de defensa y disputa política por sus ideas. Es decir, en sus apuestas prácticas orientadas a fines, en su saber político, más allá de sus filiaciones doctrinales y ideológicas, el papel y estructura de su producción intelectual, destacando aquellas producciones, discursos, notas, reflexiones que abordan lo político no desde el diagnóstico y la crítica, sino desde reflexión programática, estratégica y táctica de las acciones concretas de los actores en el tablero político. No sus opiniones sobre el poder, la organización social o el Estado, sino su analítica práctica sobre qué hacer y cómo navegar el poder, el Estado, la organización o cómo hacerlo. Su trayectoria política realmente existente, su afiliación y deserción de organizaciones políticas y sus motivos también para hacerlo. Un momento político, la conformación del círculo literario. En 1886, Manuel González Prada pasó a formar parte del círculo literario. Este grupo estaba conformado por un sector afín a ideas de cambios profundos en el país luego de la debacle de la guerra con Chile. Piloteado por Luis Márquez y otros más, se oponía al club literario que era considerado como próximo al oficialismo y que tenía como líder al no menos prolífico y conspicuo Ricardo Palma. Bueno, se oponía, es relativo porque había mucho diálogo en diferentes espacios. En esta etapa, Manuel González Prada brinda un discurso furibundo donde da muestra de su adhesión al grupo y su vocación agitadora. En el discurso del Olimpo, 29 de julio de 1888, de saque, el ilustre peruano deja su impronta militante y deja entrever el perfil de quienes serían los miembros del grupo dentro de una colectividad que lo trasciende, pero que tiene el honor de representar y liderar. Señores, dice González Prada, vengo a ser arrastrado por el buen camino, dije en 1887 al asumir la presidencia del Círculo Literario, y hoy me cumple decir que en el año transcurrido
no fui el capitán a la cabeza de su campaña, sino el recluta enrolado a las filas de hombres sin arrugas en la frente. Vale señalar que, de acuerdo con Luis Alberto Sánchez, el discurso de González Prada se escribe en una velada que tuvo como objetivo iniciar la colecta nacional para $1 millón de soles que el Perú debía a Chile en el caso de que el plebiscito a realizarse para determinar la suerte definitiva de las provincias de Tacna y Arica favoreciera. En ese mismo discurso, Manuel González Prada se presenta como ideólogo de un espacio social, cultural y político y presenta su faceta de dirigente. En ese marco, Prada construye discursivamente su pueblo y explica el proceso de la construcción de este espacio cultural y político, el contexto en el que debe hacer sus actividades, el horizonte para sus bases y da cuenta sobre el crecimiento del mismo. Está leyendo, pues, los hechos, interpretándolos, ensayando respuestas, trazando energías para seguir inflamando la vitalidad del espacio. ¿Qué valen nuestras fuerzas? Y nosotros podemos medirlas con exactitud. Cada día contamos con nuevas adhesiones. Nuestro número crece hora por hora. Ayer fuimos un grupo, hoy somos una legión, mañana seremos muchas falanges. Lanzada por el Círculo Literario de Lima, toda la juventud ilustrada del Perú despierta y se contagia con la fiebre saludable de marchar adelante. Como no reina aquí el provincialismo, ni la mezquina preocupación de nacionalidad, los jóvenes de nuestras provincias y del extranjero colaboran con nosotros. En varios momentos de sus discursos, González Prada reitera su convocatoria amplia a migrantes de todas las nacionalidades, a intelectuales y dirigentes de todo el Perú, principalmente europeos, vale decir. Su apuesta siempre es construir una mayoría social, lo suficientemente transversal para la posibilidad de formar una coalición que recupere moral, política y socialmente el Perú. Pero al mismo tiempo, el poeta realista calcula su lugar y mide sus fuerzas en la escena. Sabe que lo que está construyendo es de largo aliento. Señala, estamos en el periodo de formación. Apenas si movemos la pluma o desplegamos los labios. Lo que hemos hecho vale poco, nada en comparación de lo que podemos hacer. Más adelante, plantea un horizonte integral de sus convicciones políticas y señala las columnas sociales, la fuerza material del proyecto que lidera en el frente político, científico y cultural y que atravesará toda la patria feroz. Cuando llegue la hora oportuna, cuando resuene el clarín y nuestras guerrillas se desplieguen por las más humildes provincias de la República, el Perú contemplará una cruzada contra el espíritu decrépito de lo pasado, una guerra contra todo lo que implica el proceso en la ciencia, en el arte y la literatura. Si bien el programa, es decir, el conjunto de ideas y propuestas del Círculo Literario todavía está en construcción, González Prada tiene muy claro cuál es el perfil del miembro del grupo. Se trata de avanzar sobre la marcha, pero sobre columnas sólidas y ejemplares que permitan seguir creciendo. Su vocación no es de una minoría que discursea solamente en los cafés. Don Manuel opera, agita e interviene y se agiganta con las fuerzas o con los lápices y las plumas que encuentra en el camino. Sea cual fuera el programa del Círculo, hay tres cosas que no podemos olvidar, dice González Prada. La honradez en el escritor, la verdad en el estilo y la verdad en las ideas. Señores, recordemos siempre, solo con honradez en el escritor, solo con la verdad en los escritos, haremos del Círculo Literario una institución útil, respetable e invencible para ese tiempo, también para ahora, diré yo. Segundo momento, la Unión Nacional o la formación del instrumento político. A finales de 1887 asume la dirección del Círculo Literario y luego formó, o más adelante, el Partido Nacional. ¿Qué es la Unión Nacional? Según indica Sánchez, la Unión Nacional es el partido radical dentro del concepto francés que fundó Prada en mayo de 1981 y de que se apartó públicamente en 1902, después de haber permanecido ausente en Europa desde 1891 a 1898. Fue un partido federalista, nacionalista, indigenista, laicistas, con inclinaciones al anarquismo, al que Prada se adhirió después definitivamente. Nuevamente, Prada plantea aquí el perfil del militante de Unión Nacional, pero no en su forma abstracta, sino directamente orientado a la acción, a la intervención en escena. Dice Prada, en su discurso, los partidos y la Unión Nacional, conferencia dada el 21 de agosto de 1898, en medio de tanta miseria y de tanta ignominia, la Unión Nacional intenta formar un solo cuerpo de todos los hombres decididos a convertir las buenas intenciones en una acción eficaz, enérgica y purificadora. Quiere unificarles y aguerrirles para sustituir la ordenada labor de una colectividad a los trabajos sin orden ni plan y a veces contraproducentes del individuo. En el mismo discurso, González Prada sabe cuál es la audiencia que lo recepciona. Hace un balance sumario
del lugar donde se inscribe la acción de su partido y de la identidad de éste respecto a los otros. Además, define la coyuntura crítica y traza estrategias, siempre pensando en sumar voluntades y no en aislarse en posiciones marginales. González Prada es un hombre de mayorías y minorías al mismo tiempo. La Unión Nacional no pretende ganarse prosélitos, merced a pactos ambiguos o solidaridades híbridas. Rompe con las tradiciones políticas, quiere una fuerza que reaccione contra las malas ideas y los malos hábitos. Solo de un modo nos atraeremos las simpatías y hallaremos eco en el alma de las muchedumbres. Siendo intransigentes, el alma de las muchedumbres, siendo intransigentes e irreconciliables. Luego de preguntarse por qué fracasaron los partidos, nos trae a colación el escenario de Europa. Líneas seguidas, como se dice, marca la cancha y también la línea. No sé si se escucha bien mi audio. Gracias. Como no hacen falta personajes de medio tinte ni agrupaciones amorfas y de color indefinible, dice González Prada, se nos plantea un dilema: disolvernos o convertirnos en verdadero partido de combate. Conviene repetirlo leal y francamente para evitar equivocaciones y trazar desde hoy nuestra línea divisoria entre la Unión Nacional y todas las agrupaciones mercantiles o personalistas. No caben alianzas ni transacciones. Cuando nos aproximamos, no será para marchar con él, sino contra él, no para estrecharle la mano, sino para hacerle fuego. Al igual que en el discurso en el Teatro Neolimpo, Prada tiene muy clara la situación política de su partido y de momento. Lo difícil de organizarse lo palpamos ya. En tanto que el país gozó de tranquilidad, la Unión Nacional se desarrolla paulatinamente sin luchar con graves obstáculos. En ese escenario, don Manuel llama a la militancia el brazo partido, sabiendo que el campo está abierto. Reconoce el proceso al fragor de la lucha. Tendrá fuerzas cuestionadoras, predecibles o oportunistas. Sin embargo, su apuesta es como un roble. Hay que ir hacia adelante. Prada está pensando como un hombre dirigente con sus convicciones puestas en punta y que serán soportadas en su militancia. Hay tal vez, dice Manuel Prada, que lanzarse al campo de batalla sin fiar en la colaboración leal de muchos, ¿sí? Temiendo tanto al enemigo que nos ataca de frente como al amigo que nos hiere la espalda. Aquí se trabaja quizás como la disciplinada tripulación que se afana y se fatiga con la seguridad de no salvar el cargamento ni las vidas, porque el agua monta y el buque se hunde. Acotando el discurso, entramos al terreno de la táctica y de la estrategia. Prada tiene que dirigir y tomar decisiones sabiendo los riesgos que traen las decisiones en coyunturas electorales, pero necesita salidas concretas y tiene que operar con las cartas disponibles, salvaguardando los ideales con los que nació el partido. A un lado está la táctica regional, donde reconoce opciones y posibilidades de instalar su programa, es decir, conoce las dinámicas políticas en local y las asume, pero lo que está en discusión para él es la estrategia nacional, es decir, plantea sus mínimos y sus máximos como todo dirigente, estratega. Tal vez en el terreno de las diputaciones, dice González Prada, y senadurías podríamos combatir con probabilidades de buen éxito en algunas localidades de la República. Eso lo deciden los comités al compulsar su influencia, señala. Pero en cuanto a la presidencia y vicepresidencias, nada conviene intentar. ¿A qué elegir hombres para lanzarse a ser inútilmente matados y heridos en ese campo de ignominias? Intervengamos o no, las futuras elecciones serán lo que fueron siempre, un fraude legalizado por el Congreso. Después, por diferentes circunstancias, la Unión Nacional Prada no está de acuerdo con este rumbo y renuncia al partido. Luego de expresar sus motivos, González Prada se comunica con sus bases, les explica, pero les deja su autonomía a la decisión de continuar sus pasos o no. El poeta en todo momento no deja de ser un dirigente cumpliendo su rol de liderazgo político. Así lo deja sentado en una correspondencia con Francisco Gómez de la Torre, 24 de abril de 1902, militante de la base provincial de Arequipa del partido. Gómez de la Torre se dirige a él para consultarle por los motivos que le han impulsado a separarse de la Unión Nacional, textualmente, ya que sería clave para que la base de Arequipa tome posición. González Prada le responde 6 días después, señalando de la causa de su renuncia, que sucedió en el mismo mes. Como parte de la respuesta a Gómez de la Torre, Prada le señala las razones de su renuncia. Mi alejamiento, como ya le he dicho, tuvo una sola causa, mi oposición en septiembre de 1899 a que el partido se aliara con los revolucionarios. La Unión Nacional decidió hacer eso
a lo que él, pues, se oponía. Prada, como se dice, rinde cuenta, se comunica con sus bases, no pierde contacto con ellas y respeta sus dinámicas propias que responden a sus contextos concretos, como ya lo había demostrado antes. Algunas conclusiones preliminares. La vida de Manuel González Prada fue la de alguien que estuvo permanentemente interrogándose sobre la acción social, la organización política y la dinámica del poder. En ese sentido, desde muy temprano se dedicó a formar círculos, gremios, sindicatos y partidos. Su biografía nos muestra que Manuel González Prada estuvo permanentemente afiliado a una organización y que en ellas cumplió un papel importante, tanto intelectual orgánico como a veces de dirigente o vocero. Su producción intelectual recopilada nos muestra que una porción significativa de esta estaba dirigida a un público específico y que sus reflexiones muchas veces no se conformaban con declaraciones abstractas y diagnósticos sobre el poder, el Estado o la anarquía, sino en direcciones concretas y prácticos sobre la coyuntura. Existe, por tanto, una claridad sobre sus interlocutores, sindicalistas, indígenas, migrantes, por lo general compañeros de organización o de ideología. Se traslucen sus interlocutores y también otros actores del tablero político, el adversario, posibles aliados, teniendo así los antagonismos políticos o, como se dice, marcando la cancha, los políticos, los partidos demócratas y civiles, el establishment, que el Perú no tenga cambios profundos y que la política se dirima entre las castas de siempre. Junto a ello, Manuel González Prada saca a reducir su inteligencia estratégica en función de sus condiciones de posibilidad, expansión en las regiones, decisiones sobre alianzas nacionales, crecimientos y participación regional y discusiones sobre lo nacional. Finalmente, se ven los límites programáticos posiblemente bajo lo que Max Weber en la política con vocación denomina la tensión entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. En esas disyuntivas, él va tomando decisiones. Por cierto, esta dinámica que acabo de plantear no funciona de forma mecánica, ni mucho menos en un sentido más estancado, sino más bien es dinámico. No obstante, hay un modo de operar que se define de acuerdo a las posibilidades en función de contextos precisos que sitúan su margen de acción a las circunstancias personales y familiares, a las consecuencias mismas de decisiones políticas y nuevas adhesiones doctrinarias, a los avatares de la vida y a los momentos praxeológicos que encuentra o se le revelan en el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvis, por tu participación. Y ahora pasamos a leer las preguntas que han aparecido en el chat para que las contesten el profesor Carlos Toledo o Elvis. Bien, tenemos dos para el profesor Carlos Toledo. La primera dice lo siguiente. ¿Por qué cree usted que los investigadores tienden a analizar las obras de los autores como Manuel González Prada de una manera parcial y focalizada? ¿Qué revela esto de los investigadores que incurren en este error? ¿Sesgos cognitivos, deformaciones profesionales o también la ignorancia o la pereza? Bien, la pregunta es interesante porque, bueno, está, digamos, señalando esta afirmación, ¿no?, que yo hice de recomendar una propuesta metodológica. Casualmente, por esta situación que advierte Dani, que me se pregunta, de que hay una especie de sesgo, ¿no? Pero esto es, digamos, una de las desventajas, pero hay muchas ventajas de una visión analítica, ¿no?, una especializada. Pero una de las desventajas es que cuando uno es muy especializado, deja de lado algunas cosas, ¿no? Entonces, y cuando uno estudia a Manuel González Prada, él es muy amplio, es muy versátil. Entonces, si uno solo se focaliza en algo especializado, de la amplia expresión, digamos, académica que hace González Prada en sus maneras de escribir ensayos, etcétera, bueno, puede perder de vista los otros campos que también son bastante ricos en él, ¿no?
de su formación, de su manera de articular sus ideas, y por lo tanto, digamos, yo diría que esta especie de sesgo que se realiza es por la especialización, ¿no?, de las personas en un campo. Lógicamente, la tendencia es a esa especialización, pero sin embargo, ahora estamos también ante un enfoque que podría ser alternativo, que es el enfoque sistémico, en el cual podríamos más bien un investigador ampliar su mirada y contextualizarse históricamente, y ver a González Prada en sus diversas facetas, ¿no? Como un intelectual, como un hombre que preocupado en el presente, como las dificultades del presente para señalar un futuro, construcción de un futuro, tal vez mejor, de hecho. Y entonces González Prada echa mano de muchas cosas, ¿no? Como ven, naturalismo, un montón de recursos. Y al menos en los ensayos, sí, yo recomiendo esta primera parte heurística y después un ejercicio hermenéutico y después ya, sí, de hecho, poner énfasis en la parte especializada del investigador en su formación académica. Pero lógicamente, cuando uno ve, cuando digamos un académico especializado, que no es nada malo eso, más bien es muy bueno, ve a González Prada, ve lo que él puede ver, ¿no? Digamos, lo que prefiere ver de González Prada. Y uno puede perderse las otras facetas. Así que quizás por eso existe una imagen de un González Prada, pues, en poesía, literario, pero también González Prada desde el punto de vista político también se le ha visto, pero ha habido recién interés por su parte de su, digamos, formación ideológica. Ahí hay temas de discusión, ¿no? González Prada que evidencia una concepción naturalista, que se pega a la ciencia, digamos, acerca a la ciencia, que es anticlerical también, pero en eso hay un trasfondo, ¿no? O sea, uno no es anticlerical así nada más, sino tiene una propuesta, tiene una crítica, y él tiene todo eso. Entonces, tendríamos que tratar de siempre no perder esos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de un sesgo por la especialidad, ¿no? Esa es la única recomendación. En realidad esta pregunta, creo, no sé si se dará por respondida, pero en todo caso he querido poner énfasis en la primera parte, ¿no? Que revela a los investigadores que incurren en este error, dice, bueno, Sí. la persona. Carlos, hay otra pregunta para ti, es de parte de Miriam Aranzamen. Perdón, la primera pregunta estaba a cargo de Dani López. ¿Ya? Esta segunda dice, ¿sería válido un anarquismo, cuando dice liberados en estos tiempos? Tal vez quiere decir liberador. Me parece que sí. Bueno, en estos tiempos ya tenemos un anarquismo, pero yo diría de corte lumpen, ¿no? Porque los políticos de ahora que ustedes ven, Dios mío, ¿no? Lo que vemos es una especie de fauna política devoradora que quiere, digamos, comer, ¿no? Hacer una especie de canibalismo político de la riqueza del Estado peruano. Pero eso ya de por sí es un anarquismo lumpen, diría yo, ¿no? O sea, González Prada, no creo que, no sé qué diría si viera lo de ahora, ¿no? Sinceramente, estaría más escandalizado seguramente. Si él nomás ya era un crítico de los liberales, de los falsos liberales o los pseudo-liberales que él veía en su tiempo, y veía mucho desorden, ¿no? El mismo partido Unión Nacional, ¿no? Imagínense qué cosa es lo que está diciendo él, solamente se une lo que está desunido, ¿no? Casualmente eso es lo que él ve en un país fragmentado, desunido, y piensa de que debería unirse, pero vemos que hay muchos obstáculos, hasta él mismo parece, como bien mencionó Elvis, él ve motivos para retirarse, porque él en realidad es un intelectual, ¿no? Es un intelectual que desarrolla una propuesta política, pero no es un activista así, digamos, que tenga que renunciar a sus principios por seguir en la política. Él no es de ese corte, ¿no? O sea, no es un tránsfuga ni esas cosas. Por eso que yo creo que él nunca hubiera podido terminar, digamos, su vida en un partido, ¿no? Político. Pero ahora la anarquía, como les digo, en su tiempo me parece, ¿no? Que González Prada proponía la anarquía porque el Perú ya era un país difícil y sigue siéndolo. Y me parece que él quería destruir estas taras coloniales, estas estructuras fallidas,
estas negatividades, ¿no? Digamos, políticas que venían de la historia, y como si fuera una impotencia digamos, de la clase política peruana, o una falta de compromiso de la clase política peruana con el propio país, ¿no? Y con la propia nación. Por lo tanto, González Prada estaba, digamos, combatiendo eso, ¿no? Pero él era un hombre de principios, se nota que era un hombre de principios, ¿no? Entonces, su propuesta anárquica en la actualidad, ¿no? Una propuesta ácrata, como dice también Thomas War, yo diría de que no encontraría adeptos en estos políticos actuales, ¿no? No sé si en los jóvenes tal vez, como él siempre se dirige a los jóvenes, por lo mismo que no están contaminados todavía con estos vicios y digamos, de generaciones del político, digamos, rentista, ¿no? Un político con visión rentista del Estado. No sé, realmente no creo si él podría seguir siendo un anarquista en estos tiempos. Tal vez podría estar volviendo a la Unión Nacional, ¿no? Una Unión Nacional del siglo XXI, pero esta vez criticando la degeneración que hay pues actualmente, ¿no? De una serie de representantes de la política que ya no son del partido civil, de la oligarquía solamente, ¿no? Esta nueva oligarquía actual pues es una oligarquía rentista, delincuencial incluso, porque aparecen en caso de corrupción. Muchos de estos empresarios actuales están inmersos en denuncias delincuenciales de corrupción, evidenciando que a pesar que tienen mucho dinero de forma legal, igualmente quieren tener más dinero de forma ilegal, o sea, ya ni se entiende, ¿no? Solamente un rentismo, pues, afanoso y ciego podría hacer caer en actos delictivos a alguien que ya tiene mucho dinero. Pero también demuestra una falta de afecto por el Perú, ¿no? Que algo creo que González Prada ya había advertido, una falta de identidad, de afecto, de estimación por el Perú. Bien, Ese es el asunto. muchas gracias, Carlos. Uh-huh. Hay dos preguntas para Elvis. Bueno, lo digo así porque él es estudiante de la carrera de educación. Lalo Lacroft nos comenta que se sorprende que en su colegio ya se esté enseñando a González Prada, quien pues fue padre del anarquismo y también pues estuvo relacionado con movimientos anarcosindicalistas. Él pregunta, ¿por qué tanto se han demorado en asimilar e interiorizar en los colegios sobre el rol importante de González Prada en la historia peruana? Y luego hay otra pregunta, aprovecho por temas de tiempo, también dirigidas a Elvis. Dice, si bien se dirigió el discurso del Politeama a todo el reto, fue para los niños que reconoce que son la generación crítica que buscarán los cambios. Ahí radica nuestra labor, formar niños críticos y autónomos. ¿Qué nos recomendaría para formarlos? Elvis. Gracias, Mario, y agradezco también las preguntas y los comentarios que me han antecedido. No sé si estaría en la posibilidad de recomendar, pero sí de reconocer que Miriam, usted que ha comentado, usted también creo que la tiene muy clara, ¿no? Ha dicho la formación digamos, de niños críticos y autónomos, ¿no? Yo creo que cada vez que González Prada interpelaba al país, interpelaba a sus correligionarios, a sus compañeros, siempre lo interpelaba, no como se dice, para escuelearlos, sino siempre para despertar, para generar conciencia crítica, para ver la realidad que estaba sucediendo en el Perú y cómo ante esa realidad habría que tomar posición, ¿no? Entonces me parece que, o sea, si bien es cierto, González Prada tenía muy claro el auditorio en el que estaba, pero siempre, o de la recepción, siempre estaba claro que lo que él tenía que decir era una convocatoria nacional. Y como señalaba en mi exposición, siempre construyendo transversalidad, ¿no? Y ese es un aspecto que quisiera destacar a propósito de tu comentario, Miriam, porque González Prada, o por lo menos de ese estudio preliminar que estoy haciendo, esta es una investigación abierta, lo que yo identifico es que siempre construye mayoría, nunca se aísla, a pesar que uno siempre tiene idea que González Prada es un hombre que se encerraba en su cuarto. González Prada siempre suma regiones, dirigentes, líderes indígenas, intelectuales,
En fin, siempre trata de buscar mayoría social a sus ideas. Y esto me parece importante destacar. Entonces, en esa línea, yo creo que hay que trabajar desde como docentes en lo que planteaba la generación de cierto pensamiento crítico, de una criticidad, pero no en abstracto, sino siempre pensando en construir mayoría social, en disputar sentidos comunes, y al fin y al cabo también, como acabo de señalar en mi exposición, como digo, preliminar todavía, es de intervenir en la arena política desde la trinchera de las ideas. O sea, no tienes por qué necesariamente invitar a que la gente milite en los partidos, no, desde la trinchera, pero siempre en la realidad para cambiarla. Por otro lado, el otro comentario, bueno, yo creo que por periodos, digamos, hay, se ha recordado, ¿no?, a González Prada, y así con él, con varios, ¿verdad? Y bueno, la historia siempre define a veces a quién se reconoce. Y yo creo que en este momento, con todo lo que hemos visto, con la catástrofe que ha sucedido para la gente, sobre todo, que menos recursos tiene, en este momento, recordar a González Prada, evidentemente con esta época y no en la época anterior, su mensaje, su ganas de cambiar, sus ganas de construir esto, mayorías sociales para cambiar el Perú, me parece que esa figura es necesaria, pero no por ser una reserva moral solamente, sino porque su figura misma, su entonación misma, se dirige a algo. Y esto va más allá de las ideologías. González Prada tiene como causa, y en este momento, realmente, con todo lo que ha pasado, la causa es el Perú para nosotros, ¿no? Eso solamente mencionar que esto es una investigación abierta que más adelante, bueno, cuando pase esta situación, esperamos pronto, estaré investigando archivos históricos, reuniones de los sindicatos, en fin, fuentes de diferente tipo para ir un poco más abriendo esta línea trazada. Muchas gracias, Mario, y a todos. Muchas gracias, Elvis. Y pasamos a la última pregunta, Carlos. Ya vamos a cerrar de esta manera la primera mesa. Antes de... es la de parte de Danilo Jara. Dice, se mencionó el uso de recursos retóricos que sirven para ejemplificar, exagerar, repetir, atribuir o comparar. Estos recursos no hacen perder contundencia en lo que quiere decir, pues como que uno queda embelesado en su estilo ampuloso. O González Prada se dio cuenta de que estos recursos estilísticos precisamente ayudan a una mejor comprensión de lo escrito, alejándose así del frío ensayo habitual. Carlos. Sí, yo creo lo segundo que he dicho, que afirma Daniel, lo segundo, o sea que él se da cuenta de que esos recursos podrían ampliar la comprensión de lo que él quería decir. Básicamente, sí, pues me parece que es lo más cercano a sus intenciones, ¿no? Sí, lo segundo, la Bien. mejor comprensión, escribir para ampliar la mejor, o llegar a una mejor comprensión, de esa manera, figurativa, todo eso. Bueno, estamos con el tiempo, creo, ¿no? También. No sé si... Bueno, sí, efectivamente, igual en este coloquio hay muchas ponencias que precisamente van a ahondar en la retórica de los ensayos, la poesía de González Prada. Entonces, en respuesta a la consulta del señor Jara, se trata de uno de los temas importantes de este encuentro. Pues bien, agradezco a Carlos y a Elvis en abrir este coloquio. Agradecemos también a los participantes. Los invitamos a la siguiente mesa, que estará a cargo del profesor Camilo Fernández y también de la estudiante Sandra Durán. Se ha colocado el link en el chat para que ustedes salgan de esta sala y empiecen en la otra. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias a todos y a todas.